Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Hoy presentamos una historia llena de acción futurista, poderes increíbles y un destino que cambiará el mundo. Izuku Steel. En un universo donde todos dependen de sus peculiaridades, Izuku Midoriya nunca tuvo una. Pero el destino tenía otros planes. Tras encontrarse con una tecnología alienígena de combate, el peliverde adquiere una fuente de energía ilimitada que lo transforma por completo. Fuerza sobrehumana, velocidad extrema, modos de combate y armaduras avanzadas. Poder al estilo del original, Max Steel. Mientras trata de comprender de dónde provienen esos poderes, Izuku descubre una conspiración que podría destruir Japón y a quienes ama. Entre batallas explosivas, secretos del pasado y un creciente harem que se siente atraído por la nueva versión de Izuku, surge una pregunta. ¿Podrá un chico sin don convertirse en el héroe más poderoso del mundo? Suscríbete y revisa la descripción para más detalles. Capítulo 31. Contratos del corazón y el comienzo de una ofensiva romántica. La oficina del director Nesu era un oasis de calma en el epicentro del caos que había sido la UA durante las últimas 24 horas. El aire olía a té de manzanilla y a desinfectante. Izuku estaba sentado en una de las lujosas sillas de felpa, con su madre a un lado y Toshinori de pie protectoramente detrás de él. Frente a ellos, Nesu tenía las patas entrelazadas sobre su pulcro escritorio, con una expresión de serena contemplación. Melissa Shield estaba a su lado, con una tableta en la mano, y Kitro estaba inmóvil en un rincón. En reconocimiento a sus acciones decisivas, su valentía frente a un peligro de nivel S y su capacidad para neutralizar una amenaza que superaba a varios héroes profesionales sin una sola víctima civil, la Comisión de Seguridad Pública de Héroes ha emitido esto para usted, dijo Nesu, deslizando la tarjeta laminada por el escritorio. Izuku la recogió. Las palabras licencia de héroe profesional brillaban bajo la luz. Su propio nombre y su recién acuñado nombre de héroe, Max Steel, estaban impresos debajo. Era pesada. Pesada por el honor, por la responsabilidad, por las vidas que ahora estaría legalmente capacitado para salvar. Un torbellino de emociones lo atravesó. Orgullo, gratitud, y una abrumadora sensación de no ser digno. Respiró hondo. Director Nesu, señores de la comisión, es un honor increíble. Más de lo que jamás soñé, comenzó, su voz era firme pero humilde. Y lo acepto. Pero, con una condición. Miró a sus padres, luego de nuevo al director. Quiero terminar mis estudios. Quiero graduarme con mis amigos, aprender todo lo que la UA tiene que enseñar. Quiero ser no solo un héroe fuerte, sino también uno inteligente y bien preparado. Guardaré esta licencia con orgullo, pero no la activaré hasta el día de mi graduación. Inko le apretó la mano, con lágrimas de orgullo en los ojos. Toshinori le puso una mano en el hombro, un gesto que valía más que 1000 palabras. Una amplia sonrisa se dibujó en el rostro de Nesu. Sabía que dirías eso, joven Midoriya. Una respuesta que demuestra una sabiduría y una madurez que refuerzan aún más por qué te la mereces. La licencia quedará registrada a tu nombre, lista para ser activada en el momento que elijas. Tu decisión es admirable. El tono de la reunión se volvió más sombrío. Ahora, al asunto de Extroyer, continuó Nesu. Actualmente se encuentra en una celda de contención de máxima seguridad en el Tártaro. Su condición es única. No es simplemente un individuo con un don. Las lecturas médicas sugieren una fusión completa a nivel celular entre su biología y la estructura cristalina. Kitro, si fueras tan amable. El visor de Kitro brilló, y proyectó un holograma en el centro de la habitación. Mostraba la grabación de la transformación de Bakugo en la criatura gorila. La imagen se ralentizó, mostrando zarcillos de energía azul fluyendo del estudiante de Shiketsu hacia Bakugo, reescribiendo su estructura física. El proceso de extraer y transformar no es un robo de don, sino una asimilación biogenética, explicó Kitro. Extroyer absorbe el ADN del objetivo y lo utiliza como plantilla para una metamorfosis temporal. La energía residual del cristal de Morfosos actúa como catalizador. La víctima queda en un estado de agotamiento extremo del don, similar a una sobrecarga severa. ¿Cristal de Morfosos?, preguntó Toshinori. Todos los ojos se volvieron hacia Melissa. Es mi culpa que lo tuviera, dijo en voz baja, con el rostro lleno de remordimiento. En Primero Island, mi padre y yo estábamos estudiando un fragmento de meteorito con propiedades energéticas anómalas. Lo llamamos el fragmento de Morfosos.
Durante el ataque de Elementor, Bakugo debió de entrar en contacto con él. Nunca supimos que se lo había llevado. Activó su tablet, mostrando la trayectoria de un cometa helado que se dirigía hacia su sistema solar. El fragmento que teníamos era solo una pequeña esquirla. El cuerpo principal, un cometa compuesto casi en su totalidad por este cristal, pasará cerca de la órbita de la Tierra. Según mis cálculos, llegará en aproximadamente 1 año y medio. Un silencio tenso llenó la habitación. La amenaza inmediata había sido contenida, pero un reloj cósmico acababa de empezar a correr. Los días siguientes trajeron una apariencia de normalidad. Las clases se reanudaron. Los daños en el campo gamma y en los dormitorios fueron reparados con una eficiencia asombrosa. Pero bajo la superficie, algo había cambiado. La forma en que sus compañeros de clase miraban a Izuku era diferente. La forma en que las chicas lo miraban era decididamente diferente. Una tarde, mientras intentaba relajarse en la sala común, fue emboscado. Izuku Midoriya. La voz, una armonía de casi una docena de tonos femeninos, lo hizo congelarse. Se dio la vuelta y se encontró frente a un tribunal. Momo, Uraraka, Hiro, Mina, Tsuyu y Agakure formaban la primera fila. Detrás de ellas estaban Itsuka Kendo, Melissa Shield y una Himiko Toga con los brazos cruzados y una sonrisa traviesa. Y flanqueando al grupo, como ejecutoras de élite, estaban Rumi, Ryuko y Nemuri. Incluso Mitsuki Bakugo estaba allí, de pie junto a Nemuri, con una expresión que era una mezcla de severidad y diversión. ¿Sí? Tartamudeó Izuku, sintiéndose como un ratón rodeado por una manada de leonas muy decididas. Rumi dio un paso al frente, con las manos en las caderas. Hemos deliberado, y hemos llegado a un veredicto. Por el delito de angustia emocional grave, por hacernos pasar por el peor susto de nuestras vidas, y por actuar de forma imprudente y autosacrificada, sin tener en cuenta nuestros sentimientos, has sido sentenciado. ¿Es sentenciado? Repitió Izuku, tragando saliva. Tu castigo, continuó Nemuri, su voz era seductora pero con un filo de acero, será de 1 mes de trabajos forzados. Durante los próximos 30 días, serás nuestro esclavo personal. Tu tiempo libre nos pertenece. Harás exactamente lo que te digamos, cuando te lo digamos. El cerebro de Izuku entró en cortocircuito. ¿Esclavo? ¿Trabajos forzados? Miró a su alrededor en busca de una salida, sus ojos se posaron en la única persona que podría salvarlo. Izumi. Ayúdame. Diles que están siendo irracionales. Su hermana, que había estado observando desde las escaleras, se encogió de hombros. Lo siento, hermano. Pareces culpable para mí. Izumi, por favor. Suplicó. Las chicas estaban preparadas para esto. Era la fase 2 de su plan. Oh, Izumi-chan, dijo Momo, acercándose con una caja elegantemente envuelta. Hemos oído que se te acabaron los lápices de carboncillo de grado de artista importados de Alemania. Estos deberían durar un tiempo. Melissa sacó una tablet de última generación. Y pensé que podrías necesitar una actualización. Esta tiene una sensibilidad a la presión de nivel profesional y una pantalla de color calibrado para tus diseños de soporte. Mina y Uraraka presentaron un póster de edición limitada firmado por toda la banda de rock favorita de Izumi. Hiro añadió un juego de púas de guitarra que el propio guitarrista principal había usado en un concierto. Toga, con una sonrisa espeluznante, le ofreció un juego de cuchillos de lanzamiento de diseño intrincado. Para tallar madera, dijo, guiñando un ojo. Rumi y Ryuko le dieron un pase de acceso total para entrenar con ellas en sus agencias durante las vacaciones. Nemuri le ofreció una colección completa de libros de texto de psicología del arte. Mitsuki le entregó una tarjeta de regalo para su tienda de ropa favorita con una cantidad de ceros que hizo que los ojos de Izumi se abrieran de par en par. Izumi miró la montaña de sobornos, luego a la cara suplicante de su hermano. Una sonrisa calculadora se dibujó en su rostro. Lo siento, Izuku, dijo, su voz era falsamente solemne mientras recogía sus tesoros. La justicia debe cumplirse. Chicas, es todo vuestro. Un grito de victoria se elevó del grupo. Izuku se sintió como si acabaran de venderlo en una subasta. ¿Ahora, quién va primero? Preguntó Mina, frotándose las manos con regocijo. Tras una rápida y muy reñida votación a mano alzada, Momo Yaoyorozu fue declarada la vencedora. La primera sesión de castigo de Momo fue ver una película. Izuku se había preparado para algo agotador, pero esto parecía agradable. Demasiado agradable. Estaban en una sala de cine de lujo, en asientos reclinables de cuero. La película era un aclamado drama romántico.
Hay una regla, Izuku, le susurró Momo mientras las luces se atenuaban. Pase lo que pase durante la película, no puedes moverte de tu asiento. ¿Entendido? Entendido, respondió él, confundido. La película comenzó. Era conmovedora, bien actuada. Izuku se estaba metiendo en la trama cuando lo sintió. Un calor suave y vacilante contra el dorso de su mano. Miró hacia abajo y vio la mano de Momo, a milímetros de la suya en el reposabrazos compartido. Su meñique rozó el de él. El cerebro de Izuku se convirtió en estática. ¿Era accidental? ¿Debería mover la mano? Pero la regla, no puedes moverte. Su corazón empezó a latir con la fuerza de un martillo neumático. Lentamente, con una delicadeza que lo torturaba, los dedos de Momo se entrelazaron con los suyos. Su mano era suave y cálida, y encajaba perfectamente en la de él. Izuku se quedó completamente rígido, su cara ardía con un calor que no tenía nada que ver con la calefacción del cine. No escuchó ni una palabra más del diálogo de la película. Su universo se había reducido a la sensación de la mano de Momo en la suya. Cuando la película terminó y las luces se encendieron, ella retiró la mano como si nada hubiera pasado, aunque el leve rubor en sus mejillas la traicionaba. Ahora, a la segunda parte de tu castigo, dijo alegremente. La segunda parte fue una cena en uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad. Izuku se sintió fuera de lugar con su mejor ropa formal. Para su horror, los padres de Momo ya estaban sentados en la mesa. Izuku-kun. ¡Qué maravillosa sorpresa!, dijo la señora Yaoyorozu, su sonrisa era genuina. Ya lo adoraban después del incidente del campamento. Justo cuando Izuku empezaba a relajarse, se acercó otra figura. Una chica de su edad, vestida con un vestido de diseñador y con una expresión de superioridad aburrida. Momo, querida, dijo la chica con una voz melosa. Y veo que has traído compañía. Saori, respondió Momo, su sonrisa era educada pero fría. ¡Qué coincidencia! Permíteme presentarte. Saori, este es Izuku Midoriyama. Mi novio. Si la mano de Izuku en el cine había sido un cortocircuito, esto fue un apagón total de todo el sistema. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Se sentía como un pez fuera del agua. ¿Tu novio?, repitió Saori, mirándolo de arriba abajo con desdén mal disimulado. ¿No es uno de los chicos de la UA que siempre se están metiendo en problemas? Es uno de los chicos de la UA que salvan a la gente, corrigió Momo, su voz era suave como la seda pero con un núcleo de acero. Su mano encontró la de Izuku por debajo de la mesa, un gesto tranquilizador. De hecho, Izuku acaba de recibir su licencia de héroe profesional. Un poco antes de tiempo, pero cuando eres tan excepcional como él, la gente se da cuenta. Es increíblemente fuerte, por supuesto, pero es su mente estratégica y su corazón inquebrantable lo que realmente lo distingue. Eres muy afortunada de estar en su presencia. Durante el resto de la cena, Momo continuó así. Cada vez que Saori intentaba lanzar una puya, Momo la desviaba sin esfuerzo, convirtiéndola en una oportunidad para alabar a Izuku. Lo presumió, no de una manera arrogante, sino con un orgullo tan profundo y genuino que dejó a Izuku sin palabras y a Saori echando humo. En el camino de vuelta a los dormitorios, caminando bajo las luces de la ciudad, el aire estaba lleno de una cómoda quietud. Gracias, Yaoyorozu-san, dijo Izuku finalmente. Por todo eso. Momo se detuvo y se giró hacia él, con una sonrisa suave. Fue un placer. Pero si vamos a hacer esto, hay otra regla. No más Yaoyorozu-san. Le dio un suave codazo. Llámame Momo. Izuku sintió que el calor subía a sus mejillas de nuevo. Entonces, puedes llamarme Izuku. Lo sé, dijo ella, y el brillo de sus ojos le dijo que había estado esperando que él dijera eso. Cuando Momo regresó a la sala común, fue recibida por un ansioso comité de bienvenida. ¿Y bien?, exigió Mina. ¿Cómo fue? ¿Fue tan increíble como imaginaste que sería? Momo se apoyó en el marco de la puerta, con una sonrisa soñadora en su rostro. Fue más, respondió simplemente, y esa única palabra fue suficiente para enviar una oleada de determinación a través del grupo. Bueno, no te acostumbres demasiado, dijo Rumi con una sonrisa competitiva. Mi turno es pronto, y no me ando con chiquitas. Todas queremos una oportunidad, añadió Ryuko con calma. Ninguna de nosotras se va a rendir. Fue Toga quien expresó el pensamiento que flotaba en el aire. Bueno, si ninguna de nosotras va a ceder, quizás deberíamos considerar compartirlo. Un silencio pensativo siguió a su sugerencia. Mientras tanto, en la tranquilidad del taller de Melissa, Izumi estaba organizando su nuevo botín. Kitro se acercó a ella, su visor verde se inclinó. He analizado sus acciones, Izumi Midoriyama.
Usted profesa un profundo afecto fraternal por Izuku Midoriya. Sin embargo, lo ha intercambiado voluntariamente por bienes materiales. Esta acción parece contradictoria. Izumi se rió, colocando su nueva tableta en su estación de trabajo. No es una contradicción, Kitro. Es una estrategia. Sé que a todas ellas les gusta mi hermano. De la misma manera que a mí me gusta Shoto, dijo, sonrojándose un poco. Pero mi hermano es un idiota en estas cosas. Ha sido rechazado, intimidado y se ha sentido inútil durante la mayor parte de su vida. No sabe cómo aceptar que alguien, y mucho menos un grupo de mujeres increíbles, pueda sentir algo por él. Necesita un empujón. O en este caso, una avalancha. Miró a Kitro con seriedad. Él se merece lo mejor del mundo. Y yo me voy a asegurar de que lo consiga, aunque tenga que venderlo a la mujer adecuada para que se dé cuenta. Eso no explica por qué aceptó los bienes materiales, insistió Kitro, lógico hasta el final. La sonrisa de Izumi se volvió pícara. Oye, una chica tiene que sacar algo de provecho por actuar como la mejor casamentera del mundo, ¿no crees? Arriba, en su habitación, Izuku estaba tumbado en su cama, mirando al techo. Su mano todavía hormigueaba donde la de Momo la había sostenido. Su mente repetía sus palabras, mi novio. Su corazón, que finalmente había empezado a calmarse, volvió a acelerarse, latiendo a 1000 por hora. Estaba aterrorizado. Estaba confundido. Estaba abrumado, y por primera vez en su vida, se sentía como el chico más afortunado del mundo. Y la sentencia solo acababa de empezar. Capítulo 32. Cicatrices al desnudo, verdades compartidas y el pacto de las rival. El reloj digital de la mesita de noche de Izuku marcaba las 4:30 am. La oscuridad aterciopelada aún cubría el campus de la UA, y un silencio profundo y pacífico reinaba en los dormitorios de Ichiyanse. Para Izuku, este era su santuario, el momento del día en que el mundo aún no había despertado para presentar sus demandas. Era el momento de entrenar, de sudar las dudas y de forjar su cuerpo para que estuviera a la altura del poder que corría por sus venas. Se deslizó fuera de la cama, moviéndose con la sigilosa familiaridad de la rutina. Se puso unos pantalones de chándal y unas zapatillas de correr, pero cuando fue a coger una camiseta, se detuvo. Recordó la sentencia. Hoy era el segundo día. El primer turno le correspondía a Rumiu Sagiyama, la heroína conejo, Mirko. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la mañana le recorrió la espalda. ¿Cuál sería su castigo? Decidió que lo mejor era empezar el día como siempre. Si ella quería encontrarlo, lo encontraría. Salió sigilosamente de su habitación y bajó a la zona de entrenamiento del primer piso. El aire era fresco y olía a hierba mojada por el rocío de la noche. Empezó con una serie de estiramientos, sintiendo cómo sus músculos se despertaban. Pero antes de que pudiera empezar su primera carrera, una voz, suave como el terciopelo pero con la promesa del acero debajo, lo detuvo en seco. ¿Pensabas que podías escaparte tan fácilmente, conejito? Rumi estaba apoyada en el marco de la puerta, con los brazos cruzados. Llevaba unos pantalones cortos de entrenamiento y un top deportivo que dejaban al descubierto sus increíblemente tonificados abdominales. Incluso en la penumbra, su presencia era abrumadora. Mirko-san. Buenos días, tartamudeó Izuku. Solo iba a empezar mi entrenamiento matutino. Lo sé, dijo ella, acercándose a él con un andar depredador. Y yo estoy aquí para supervisar tu castigo. El de hoy es sencillo. Se detuvo frente a él, su intensa mirada carmesí recorriéndolo de arriba a abajo. Primero, sin camiseta. Todo el día. Segundo, sin maquillaje. Hoy, y todos los días a partir de ahora. El corazón de Izuku se hundió en el estómago. ¿Qué? No puedo. La gente verá. Exactamente, lo interrumpió ella, su voz no admitía discusión. La gente verá. Nosotros veremos. Te acostumbrarás. Ahora, como parte de tu servicio, vas a preparar el desayuno. Para todas. Una hora más tarde, Izuku estaba en la cocina, con el torso desnudo bajo el resplandor de las luces fluorescentes. Se sentía increíblemente expuesto, cada nervio de su piel gritaba en protesta. El aroma del bacon chisporroteando en la sartén y los huevos revueltos llenaba el aire, pero no podía calmar su ansiedad. Las chicas empezaron a bajar, una por una y en pequeños grupos. Y una por una, se detuvieron en seco. Mina y Uraraka fueron las primeras. Entraron riendo por un chiste, y su risa se cortó de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par, no por los músculos definidos de su espalda, sino por la red de tejido cicatricial blanquecino y rosado que la cubría.
Viejas quemaduras, superpuestas unas sobre otras, contaban una historia de dolor que ninguna de ellas había imaginado. Las manos de Uraraka volaron a su boca, y los ojos de Mina se llenaron de una furia protectora que contrastaba con su alegre personalidad. Luego llegaron Momo y Hiro. El rostro de Hiro se quedó sin expresión, sus conectores de los oídos se crisparon ligeramente, la única señal de su conmoción. Momo dejó escapar un pequeño jadeo ahogado. Su mente analítica no vio solo cicatrices. Vio patrones, vio la forma inconfundible de explosiones del tamaño de una palma, vio la crueldad metódica que se necesitaría para infligir tal daño repetidamente. Kendo, que había decidido unirse a las chicas de la clase 1, para desayunar, entró con Tsuyu. La expresión estoica de Tsuyu se resquebrajó, sus ojos se abrieron de par en par. Kendo apretó los puños con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Melissa, Toga e Izumi bajaron juntas. Ya conocían el secreto, pero verlo así, al descubierto, bajo la dura luz de la mañana, era diferente. La culpa retorció las entrañas de Melissa. Toga dejó escapar un gruñido bajo, un sonido animal y posesivo. Izumi simplemente sintió una oleada de la misma ira impotente que había sentido durante años. Finalmente, el resto de las heroínas adultas y Mitsuki llegaron. Ryukyu y Nemuri asintieron sombríamente, la confirmación visual de lo que ya sabían. Pero Mitsuki se congeló en la entrada de la cocina. Cada cicatriz en la espalda de Izuku era un grito de acusación contra ella. Era la prueba tangible de su fracaso, el mapa de la monstruosidad que había permitido que creciera bajo su propio techo. Las lágrimas brotaron de sus ojos y tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caer. Izuku, sintiendo el peso de todas sus miradas, siguió cocinando, con los hombros encorvados. Fue entonces cuando sintió un calor repentino en su espalda. Rumi se había acercado por detrás y lo había rodeado con sus brazos, presionando su mejilla contra su omóplato. Izuku se tensó, sorprendido por el contacto. Podía sentir la suavidad de su piel contra la suya, la firmeza de sus músculos. Su propio corazón empezó a latir con fuerza, un tambor contra sus costillas. «No te merecías nada de esto», susurró Rumi, su voz era un murmullo bajo y feroz, solo para él. «Ninguno de esos golpes, ninguna de esas quemaduras. Eres fuerte, Izuku. Mucho más fuerte que él». El simple acto de afecto, de validación, fue casi su perdición. Tuvo que parpadear rápidamente para contener las lágrimas. Cuando finalmente se giró para servir el desayuno, el resto de las chicas pudieron ver la parte delantera de su torso. Estaba igual de marcado. Una gran cicatriz descolorida se extendía por su costado, donde una viga de acero lo había empalado. Moretones de un color púrpura oscuro y amarillo, recuerdo de su batalla con Extroyer, cubrían sus costillas. Shoto Todoroki, que había bajado con Izumi, observó el lienzo de dolor en el cuerpo de Izuku. Se inclinó hacia Izumi y le dijo en voz baja, con una gravedad mortal: «Mi padre me marcó. Me entrenó hasta el agotamiento. Pero lo que Bakugo te hizo, durante años, esto es lo mismo. O quizás, de alguna manera, es peor». En medio de la tensión, Denki y Mineta, que habían bajado atraídos por el olor a comida, rompieron el silencio. «Tío, Midoriyaya», exclamó Denki. «Estás hecho un Adonis. ¿Cuál es tu rutina de abdominales?» «¿Sí?», añadió Mineta. «Si tuviera ese físico, las chicas se lanzarían sobre mí». El comentario le valió un doloroso pinchazo en el ojo de uno de los conectores de Hiro. Las clases de ese día fueron inusuales. Aizawa llegó al aula, listo para empezar su lección sobre derecho heroico, pero se encontró con que su saco de dormir amarillo estaba siendo sostenido como rehén por Nemuri, con Rumi a un lado haciendo crujir los nudillos, y Ryukyu al otro con una mirada decepcionada. «Aizawa-kun», dijo Nemuri con una sonrisa dulce y venenosa. «Hemos decidido que necesitas un día de desarrollo profesional. Nosotras nos encargaremos de las clases de hoy. A menos, claro está, que quieras que tu precioso saco de dormir sufra un desafortunado accidente de desgarro». Aizawa murmuró algo sobre heroínas rebeldes y se retiró a la sala de profesores, derrotado. Las clases impartidas por las tres heroínas fueron sorprendentemente informativas, aunque un poco caóticas. Sin embargo, incluso ellas no eran inmunes. Más de una vez, Ryukyu se detuvo a mitad de una frase sobre tácticas de contención de desastres, sus ojos se desviaron momentáneamente hacia el pupitre de Izuku. Nemuri, mientras explicaba los matices de la psicología de los villanos, abanicó su rostro con la mano en un momento dado. Y Rumi no era sutil en absoluto, su mirada se detenía en él con una intensidad descarada.
Después de las clases teóricas, llegó el momento del entrenamiento práctico. Midoriya, ladró Rumi. Tú vienes conmigo. Cámara de entrenamiento Delta. Ahora. La cámara Delta era una enorme cúpula holográfica capaz de simular cualquier entorno. Rumi la programó para un simple campo de combate abierto. Vamos a luchar, dijo ella, poniéndose en posición de combate. Y vamos a hacer una apuesta. Si ganas, si logras derribarme una sola vez, te dejaré volver a usar ese estúpido maquillaje. Pero si yo gano, sonrió, y su sonrisa era aterradora, ese maquillaje va a la basura. Para siempre. Izuku la miró. Vio la determinación en sus ojos. Sabía que no estaba bromeando. Esta era otra prueba. Asintió con la cabeza. Acepto. La lucha fue brutal. Rumi era un torbellino de fuerza y velocidad. Sus patadas eran como pistones, cada una capaz de romper el hormigón. Izuku se vio obligado a usar toda su agilidad, todo su análisis predictivo, solo para mantenerse fuera de su alcance. Activó la acción turbo, la energía verde crepitaba a su alrededor, y la lucha se igualó, un poco. Intercambiaron golpes que resonaban en la cámara, un borrón de verde y blanco. Pero Rumi era la heroína número 5 por una razón. Su experiencia, su instinto asesino y su poder puro eran abrumadores. Lo fintó con una patada alta, y cuando él se agachó para esquivarla, ella giró y lo barrió con una patada baja que le quitó las piernas de debajo. Cayó al suelo con fuerza, y antes de que pudiera recuperarse, la bota de ella estaba suavemente apoyada en su pecho. Había perdido. Con el corazón apesadumbrado, fue a su taquilla en el vestuario, sacó el pequeño y discreto tubo de maquillaje que Melissa le había dado y lo llevó a un incinerador de basura. Por un momento, dudó. Esa pequeña cosa había sido su escudo durante años. Su armadura contra las miradas, las preguntas, la lástima. Con un suspiro tembloroso, lo dejó caer. Vio cómo las llamas lo consumían hasta que no quedó nada. Se sintió desnudo de una manera que ir sin camiseta nunca podría lograr. ¿Huele? Preguntó Rumi, su voz era suave. Estaba apoyada en la pared, observándolo. Izuku no la miró. Sí, admitió en voz baja. Rumi se acercó y, para su sorpresa, se subió la manga de su top de entrenamiento, revelando una larga y fina cicatriz blanca en su bíceps. Me la hizo una chica en la escuela secundaria. Con un compás. Porque le gané en una carrera. Luego se apartó un poco el pelo, mostrando una pequeña muesca en el cartílago de su oreja. Este es de un tipo que intentó robarme el bolso en mi primer año, continuó Rumi, su voz era un murmullo bajo, casi nostálgico. Me llamó monstruo conejo y pensó que sería un blanco fácil. La pequeña muesca era un recordatorio no de su debilidad, sino del error de cálculo de otra persona. Izuku la miró, realmente la miró, no como la heroína número 5, no como la intimidante supervisora de su castigo, sino como Rumi. Vio a la chica detrás de la guerrera, la que había aprendido a devolver los golpes el doble de fuerte para que nadie se atreviera a golpearla primero. Tú también sufriste bullying, dijo él, no como una pregunta, sino como una declaración de un hecho recién descubierto que lo cambió todo. Rumi se encogió de hombros, un gesto tenso. Mikirk se manifestó fuerte y rápido. Era más rápida, más fuerte que los demás niños. No les gustó. La gente le teme a lo que es diferente, a lo que no pueden controlar. Así que intentaron derribarme. Me llamaron monstruo, salvaje. Durante un tiempo, les creí. Su mirada se volvió dura, afilada como un fragmento de obsidiana. Así que decidí convertirme en lo que temían. Me volví más dura, más ruidosa, más agresiva. Me aseguré de que cualquiera que pensara en meterse conmigo lo lamentaría al instante. Funcionó. Nadie volvió a lastimarme. Hizo una pausa, y una sombra de algo parecido al pesar cruzó su rostro. Pero también, alejó a mucha gente. Izuku sintió una punzada de empatía tan profunda que le dolió. Eran dos caras de la misma moneda. Él había internalizado el abuso, se había encogido y se había vuelto invisible. Ella lo había exteriorizado, se había vuelto tan grande y ruidosa que era imposible de ignorar. Ambos habían construido muros para sobrevivir. No eres un monstruo, dijo Izuku, su voz era suave pero llena de una convicción inquebrantable. Eres una gran heroína, Rumi-san. Usaste tu fuerza para proteger a la gente, para salvarlos. Convertiste el dolor en un escudo para los demás. Eso es lo más heroico que se puede hacer. Rumi se quedó mirándolo, sorprendida por la sinceridad de sus palabras. La mayoría de la gente la temía o la idolatraba. Nadie la había visto así antes. Un calor extraño y desconocido se extendió por su pecho.
Se encontró soltando una risa seca y sin humor para ocultar la repentina oleada de emoción. «Eres demasiado bueno, ¿lo sabías?», dijo, sacudiendo la cabeza. «Quizás por eso siempre me va mal con los hombres. Siempre elijo al tipo equivocado». Añadió, casi como un pensamiento al azar: «Mi último novio, un héroe profesional, nada menos, lo encontré engañándome con su compañera. Dijo que yo era demasiado intensa, demasiado exigente». Izuku frunció el ceño. La idea de que alguien tuviera la suerte de estar con alguien como Rumi y lo tirara por la borda le parecía incomprensible. Sin pensarlo, las palabras salieron de su boca, teñidas por un rubor que se extendió desde su cuello hasta las puntas de sus orejas. «¿Que eso es estúpido?», tartamudeó. «Él es el idiota. Sí, si yo tuviera la suerte de tener una novia como tú, que es ruda y fuerte, pero también increíblemente genial y realmente linda y segura de sí misma, no habría ninguna razón para mirar a nadie más». El silencio que siguió fue ensordecedor. Rumi se quedó completamente inmóvil. ¿Linda? ¿Él pensaba que era linda? Los hombres la llamaban sexy, intimidante, una fuerza de la naturaleza. Nadie la había llamado linda desde que era una niña. Y la forma en que lo dijo, con esa sinceridad torpe y sonrojada, la golpeó con más fuerza que cualquier patada que hubiera recibido. Sintió que sus propias mejillas se calentaban, un rubor furioso que la tomó completamente por sorpresa. «Tú», comenzó, su voz era un susurro ronco. Se quedó sin palabras. Lo miró, a este chico cubierto de cicatrices, con un corazón tan puro y resistente que desafiaba toda lógica. Había pasado por un infierno que ella apenas podía imaginar, y sin embargo, aquí estaba, no amargado, no roto, sino preocupado por los sentimientos de ella, viendo lo mejor en ella, diciendo las cosas más dulces y desgarradoras que jamás había escuchado. «¿Cómo lo haces?», preguntó ella, su voz llena de un asombro genuino. «¿Cómo puedes seguir viendo lo bueno en todos? ¿Cómo puedes seguir tratando de ayudar y sanar a los demás, cuando tú mismo…?» Se detuvo, incapaz de terminar la frase. «Cuando tú mismo sigues sangrando». No esperó una respuesta. En un movimiento fluido y repentino, cerró la distancia entre ellos y lo envolvió en sus brazos. Fue un abrazo diferente a cualquier otro que Izuku hubiera experimentado. No era maternal como el de su madre, ni fraternal como el de Izumi. Era posesivo, protector y desesperadamente tierno, todo a la vez. Sus brazos eran como bandas de acero envueltas en seda, sujetándolo con una fuerza que le decía que nunca lo dejaría ir. Hundió su rostro en el hueco de su cuello, y él pudo sentir el temblor de su respiración contra su piel. Entonces, ella se apartó lo suficiente como para mirarlo a los ojos, su rostro a centímetros del de él. Sus ojos carmesí buscaron los suyos, y luego, suavemente, se inclinó y presionó sus labios contra su mejilla. El beso fue breve, pero dejó una marca de fuego en su piel. Antes de que él pudiera procesarlo, ella lo atrajo de nuevo al abrazo, esta vez aún más fuerte. Y allí se quedaron, en medio del vestuario que olía a sudor y desinfectante, durante lo que parecieron varios minutos. Izuku, inicialmente tenso y sorprendido, finalmente se relajó en el abrazo, rodeándola tentativamente con sus propios brazos. Por primera vez ese día, no se sentía expuesto. Se sentía a salvo. Cuando regresaron a la sala común, el sol ya se había puesto. Las chicas estaban reunidas, fingiendo ver una película, pero sus miradas se dispararon hacia la puerta en el momento en que Izuku y Rumi entraron. Notaron el cambio de inmediato. La tensión depredadora de Rumi había sido reemplazada por una calma protectora. Caminaba cerca de Izuku, casi rozando su hombro, como si estuviera protegiéndolo de cualquier amenaza invisible. Izuku, por su parte, parecía agotado, pero había una nueva ligereza en su postura, como si le hubieran quitado un peso de los hombros. «Ahí están», exclamó Mina, pausando la película. «¿Y bien? ¿Cómo fue el castigo?». Rumi miró a Izuku, y una sonrisa suave y genuina, una rareza en ella, tocó sus labios por un instante. Luego se giró hacia las chicas, y su expresión se endureció hasta convertirse en granito. «Es una buena persona», dijo, su voz era baja y resonaba con una emoción contenida. «Demasiado buena. Demasiado pura para toda la mierda que le echaron encima». Su mirada se volvió distante, sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en rendijas peligrosas. «Voy a ir al Tártaro», declaró con una finalidad escalofriante. «Voy a tener una pequeña charla con Extroyer. Le voy a arrancar las extremidades una por una y lo voy a convertir en un puto polvo de cristal». Se giró para marcharse, y el pánico se apoderó del grupo. «Rumi, espera», gritó Kendo. «No puedes hacer eso».
exclamó Momo. Ryukyu y Nemuri se movieron rápidamente, flanqueándola y agarrándola cada una por un brazo. Mitsuki se interpuso en su camino. Rumi, detente. No vale la pena que arruines tu carrera por esa basura. Suéltenme. Rugió Rumi, y por un momento, pareció que realmente iba a luchar contra ellas allí mismo. Se lo merece. Se merece arder por lo que le hizo. Y lo hará. Gritó Nemuri, luchando por mantener su agarre. Pero lo hará en una celda, no a manos tuyas. Hacerlo te convertiría en una asesina, no en una heroína. No es lo que Izuku querría. La mención del nombre de Izuku fue lo que finalmente la detuvo. La furia asesina en sus ojos disminuyó, reemplazada por una profunda y dolorosa frustración. Dejó de luchar y se desplomó, permitiendo que Ryukyu y Nemuri la guiaran hasta un sofá. La intensidad de su reacción dejó a las chicas más jóvenes en un silencio atónito. Todas sentían esa misma rabia protectora, pero verla manifestada de una manera tan visceral en la heroína número 5 las hizo darse cuenta de la profundidad de los sentimientos que todas compartían. Fue entonces cuando la sugerencia de Toga del día anterior volvió a la mente de todas. Flashback a la noche anterior. La sala común estaba iluminada por la suave luz de las lámparas. Momo acababa de regresar de su cita, con el rostro sonrojado y una sonrisa de ensueño. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de celos amistosos, curiosidad y una creciente desesperación. No es justo, se quejó Mina, cayendo dramáticamente en un sofá. Momo tuvo la primera cita. Y sonaba tan perfecta. Todas tendremos nuestro turno, la tranquilizó Kendo, aunque su propia impaciencia era palpable. Pero, ¿y si él elige a una de nosotras? Preguntó Uraraka en voz baja, la pregunta que todas temían. ¿Qué pasará entonces? ¿Dejaremos de ser amigas? El silencio que siguió fue pesado y lleno de incertidumbre. La idea de que su amistad se rompiera por un chico, incluso por un chico como Izuku, era horrible. Pero la idea de renunciar a él era igualmente insoportable. Fue entonces cuando Toga, que había estado afilando uno de sus cuchillos en un rincón, habló, su voz era alegre y despreocupada. Bueno, esto es tonto. Si todas lo quieren tanto y no quieren pelear, ¿por qué no lo comparten? La reacción fue instantánea y variada. Absolutamente no, exclamó Momo, horrorizada. El amor y el romance se basan en la exclusividad y el compromiso con una sola persona. Compartir es indecoroso. Es impensable. Estoy con Momo. Saltó Uraraka. Suena mal. ¿Cómo podría funcionar eso? Hiro resopló, usando el sarcasmo para enmascarar su propia confusión. Claro, hagamos un horario. Disculpa, Momo, se acabó tu tiempo con Midoriya. Es mi turno para el afecto programado. Pero Mina, siempre la pensadora fuera de la caja, se detuvo. Sus ojos se iluminaron. Espera un momento, no, es una locura. Es completamente una locura. Una enorme sonrisa se extendió por su rostro. Pero es una locura genial. Piensen en ello. Cero drama. Cero peleas. Él recibe como 1.000.000% más de amor y apoyo. Es un plan a prueba de fallos. Las emociones no son un plan, Mina-chan. Kero, intervino Tsuyu, con su habitual pragmatismo. La lógica de evitar conflictos es sólida. Pero los celos son una emoción poderosa e ilógica. Fue Nemuri quien inclinó la balanza. Se rió, un sonido rico y melodioso. Oh, mis queridas niñas. Están tratando de aplicar reglas de la escuela secundaria a una situación de nivel de posgrado. Toga tiene una idea, aunque la haya expresado de forma cruda. Se puso en pie y se paseó frente a ellas, como una profesora impartiendo una lección vital. Todas ustedes sienten algo profundo por él. Eso es un hecho. Y él, aunque sea demasiado denso para darse cuenta, siente algo por todas ustedes. Otro hecho. Pelear entre ustedes lo destrozaría. Lo obligaría a elegir, a herir a la mayoría de ustedes para hacer feliz a una. ¿Es eso lo que quieren? ¿Poner esa carga sobre sus ya sobrecargados hombros? Todas negaron con la cabeza en silencio. La sugerencia de Toga no se trata de compartir como si fuera un juguete, continuó Nemuri. Se trata de un pacto. Un acuerdo de que el objetivo principal es la felicidad de Izuku. Significa que cada una de ustedes tiene la libertad de intentar ganarse su corazón, de tener sus días, de mostrarle lo que pueden ofrecer. Pero también significa que no habrá sabotajes. No habrá puñaladas por la espalda. Se apoyarán mutuamente. Serán rivales en el amor, sí, pero aliadas en su bienestar. Y al final, dejarán que él decida. O quizás, añadió con una sonrisa misteriosa, descubrirán que no tiene por qué elegir en absoluto. Ryukyu asintió.
Nemuri tiene razón. Nuestra fuerza reside en nuestra unidad. Extender eso a nuestros corazones no es una debilidad, sino la máxima expresión de nuestro respeto por él y por las demás. Momo miró a su alrededor, a los rostros de sus amigas, de sus rivales. Vio la misma mezcla de amor, miedo y esperanza en cada una de ellas. Su estricta educación le gritaba que estaba mal. Pero su corazón le decía que era la única manera. Lentamente, asintió. Un pacto, dijo ella. Acepto. Una por una, las demás asintieron, forjando un acuerdo silencioso y sin precedentes en la historia del romance adolescente. Fin del flashback. De vuelta en el presente, mientras Rumi recuperaba el aliento en el sofá, las chicas intercambiaron una mirada. Era una mirada que lo decía todo. La reacción de Rumi, su dolor, su furia, solo había solidificado su resolución. Momo fue la que habló, su voz era clara y resuelta, dirigida a todas ellas. El pacto se mantiene. Todas estamos en esto juntas. Por él. Un murmullo de acuerdo recorrió la sala. Eran un frente unido. Una ofensiva romántica coordinada. Izuku, que se había quedado torpemente a un lado durante el arrebato de Rumi, no tenía ni idea del tratado que se acababa de reafirmar. Todo lo que sabía era que, por primera vez, no odiaba sus cicatrices. Y que el beso de Rumi en su mejilla todavía le quemaba. Se preguntó, con una mezcla de pavor y una extraña anticipación, a quién le tocaría el turno de castigarlo mañana. Capítulo 33. La paciencia del depredador y el sabor del mar. El amanecer del tercer día de su sentencia encontró a Izuku frente al espejo. La noche anterior, había dormido sin camiseta por primera vez desde que era un niño, un acto de desafío silencioso contra los fantasmas de su pasado. Las cicatrices seguían ahí, un mapa de dolor grabado en su piel, pero la vergüenza ardiente que solían inspirar había sido reemplazada por el eco del susurro feroz de Rumi. Eres fuerte. Se vistió con unos vaqueros cómodos y una sencilla camiseta negra, preparándose mentalmente para el día. Cada músculo de su cuerpo protestaba por el brutal combate de entrenamiento con Mirko, pero era un dolor bueno, un dolor que significaba crecimiento. Cuando bajó a la sala común, la encontró casi vacía, excepto por una figura solitaria sentada en el sofá, con las rodillas pegadas al pecho, observándolo con sus grandes y expresivos ojos oscuros. Buenos días, Izuku-chan, dijo Tsuyu Asui, su voz era un croar suave y tranquilo que cortaba el silencio de la mañana. Hoy es mi turno. Quiero. Su presencia era un polo opuesto a la de Rumi. Donde Mirko era un sol abrasador de energía caótica, Tsuyu era un estanque profundo y sereno. Tranquilo en la superficie, pero con corrientes insondables por debajo. Buenos días, Tsuyu-chan, respondió Izuku, sintiendo un extraño alivio por su calma. ¿Qué tienes planeado? Tsuyu se desenroscó del sofá y se puso de pie, acercándose a él. Tengo una regla para hoy. Solo una. Lo miró fijamente, su expresión era imposible de leer. Harás exactamente lo que yo te diga, sin hacer preguntas. ¿Entendido? La simplicidad de la orden era casi más intimidante que cualquier amenaza física. Izuku tragó saliva y asintió. Entendido. Bien. Quiero. Una pequeña y casi imperceptible sonrisa curvó sus labios. Mi primera orden es que te relajes. Y que me dejes invitarte el desayuno. Su destino era el acuario central de Musutazu, un gigantesco edificio de cristal y acero que brillaba bajo el sol de media mañana. El viaje en tren fue tranquilo. Izuku, todavía un poco cohibido por sus cicatrices visibles, se encontró encorvándose instintivamente, pero cada vez que lo hacía, sentía la mirada tranquila de Tsuyu sobre él, un recordatorio silencioso de su primera orden: relajarse. Respiró hondo y enderezó la espalda. Si alguien quería mirar, que mirara. Hoy estaba con una amiga. Al entrar en el acuario, el mundo exterior se desvaneció, reemplazado por un reino de azul profundo y silencio acuático. La luz se filtraba a través de tanques de agua de varios pisos de altura, proyectando patrones ondulantes en el suelo. El aire era fresco y olía a sal limpia. Es increíble, susurró Izuku, sus ojos brillaban con la misma fascinación infantil que mostraba ante cualquier nuevo equipo de héroe. Lo es. Quiero, asintió Tsuyu. Luego, sin previo aviso, extendió la mano. Mi segunda orden. Dame la mano. Izuku se congeló por una fracción de segundo. Su cerebro se reinició. Mano. Darle la mano. Era una petición tan simple, tan normal. Y sin embargo, le pareció un abismo. Miró su mano extendida y luego a su propio puño, todavía marcado por la batalla con Extroyer. Lentamente, como si temiera que se rompiera, abrió la mano y la deslizó en la de ella.
La mano de Tsuyu era delgada y sorprendentemente fuerte, su piel era fresca al tacto. Entrelazó sus dedos con los de él con una naturalidad que lo dejó sin aliento. Un calor se extendió desde su mano por todo su brazo, instalándose en su pecho. Mientras caminaban entre los tanques, él era dolorosamente consciente de cada punto de contacto, del suave roce de sus dedos contra los suyos. Su primera parada fue un puesto de helados con forma de concha marina. Tsuyu pidió una bola de té verde y él una de menta con chocolate, un homenaje inconsciente a sus colores característicos. Mientras se sentaban en un banco frente a un enorme tanque donde nadaban lentamente las tortugas marinas, Tsuyu lo miró. Tercera orden. Dame un bocado de tu helado. Quiero. Izuku, sonrojado hasta las orejas, cogió torpemente su cuchara y recogió un poco de su helado verde y marrón. Se lo acercó a los labios, y ella se inclinó y lo aceptó, sus labios rozaron la cuchara por un instante. Está bueno, dijo ella con su habitual seriedad, aunque él pudo ver un brillo divertido en sus ojos. Ahora tú. Él, a su vez, probó su helado de té verde, su sabor terroso y dulce era una sorpresa agradable. Compartir de esa manera era algo que solo había visto en películas, algo tan íntimamente doméstico que hizo que su corazón diera un vuelco. Continuaron su paseo, mano a mano, pasando por túneles de cristal donde tiburones y mantarrayas se deslizaban por encima de sus cabezas. Tsuyu señalaba diferentes criaturas, explicando sus hábitos con un conocimiento enciclopédico que Izuku encontraba fascinante. Se detuvieron frente a una exhibición de medusas, sus cuerpos luminiscentes pulsando suavemente en la oscuridad, creando una danza hipnótica. Era pacífico. Era perfecto. Vieron una pequeña zona de juegos de feria. Tsuyu se detuvo frente a un puesto de tiro con pistolas de agua. El premio mayor, colgado en la parte superior, era un peluche de ajolote rosa de ojos saltones, ridículamente adorable. Quiero ese. Quiero, declaró ella, señalándolo. Orden número 4. Gánalo para mí. Una sonrisa de determinación se dibujó en el rostro de Izuku. Esto era algo que podía hacer. Pagó al encargado y cogió la pistola de agua. Su mente analítica se puso en marcha, calculando la trayectoria, la presión del agua, el ligero bamboleo del objetivo. Su primer intento fue bueno, pero no perfecto. El segundo, se ajustó. En el tercero, era una máquina. Un chorro de agua preciso y constante dio en el centro del objetivo, haciendo sonar una campana. El encargado, impresionado, bajó el gran peluche de ajolote. Izuku se lo entregó a Tsuyu, sintiendo una oleada de orgullo. Ella lo abrazó con fuerza contra su pecho, y por primera vez ese día, le dedicó una sonrisa amplia y genuina que le llegó a los ojos, transformando por completo su rostro. Gracias, Izuku-chan. El corazón de Izuku dio otro salto mortal. Su siguiente destino era el gran estadio acuático para el espectáculo de delfines y orcas. Consiguieron asientos en las primeras filas, la famosa zona de salpicaduras. Izuku estaba tan absorto en la increíble inteligencia y agilidad de los delfines que no se dio cuenta del inminente peligro. La gran final del espectáculo involucraba a la orca más grande saltando y aterrizando de espaldas, enviando un tsunami literal de agua fría del océano hacia la multitud. En el último segundo, los instintos heroicos de Izuku se activaron. ¡Cuidado!, gritó. Se movió sin pensar, girando su cuerpo para interponerse entre Tsuyu y la ola que se aproximaba. El muro de agua helada lo golpeó con la fuerza de una manguera de bomberos, dejándolo completamente empapado y sin aliento. El agua goteaba de su pelo, pegándole la camiseta negra a su torso y revelando el contorno de cada músculo y cada cicatriz debajo. La multitud a su alrededor gritaba y reía, pero él solo podía oír el zumbido en sus oídos. ¿Estás bien, Tsuyu-chan?, preguntó, girándose hacia ella. Ella estaba completamente seca, protegida por su escudo humano. Lo miraba fijamente, sus grandes ojos recorriendo su figura empapada. Luego, con su calma habitual, rebuscó en su bolso y sacó una pequeña toalla de mano. Te mojaste por mi culpa. Quiero. Mi quinta orden es que te quedes quieto y me dejes secarte. Se puso de pie y se acercó a él. Con una delicadeza que lo sorprendió, empezó a secarle el pelo, sus dedos se enredaban suavemente en sus rizos verdes. El contacto era eléctrico. Luego bajó la toalla a su cara, a su cuello, y finalmente a sus hombros y pecho, secando el agua a través de la fina tela de su camiseta. Cada toque era deliberado, metódico, y dejaba un rastro de fuego en su piel. Izuku se quedó paralizado, su respiración se atascó en su garganta. El mundo entero pareció reducirse a la sensación de sus manos sobre él. Ahí, dijo ella finalmente, dando un paso atrás.
No es perfecto, pero es mejor. Comieron en el restaurante del acuario, que tenía una pared de cristal que daba al tanque oceánico principal. Mientras comían ensaladas y sándwiches, el ambiente entre ellos había cambiado. La cómoda amistad seguía ahí, pero ahora estaba cargada de una nueva e innegable tensión. Tsuyu dejó su tenedor. Había estado inusualmente silenciosa durante varios minutos. Izuku-chan, dijo en voz baja. Mi sexta orden. Cierra los ojos. Quiero. Izuku parpadeó, confundido, pero obedeció. El recuerdo de compartir el helado le vino a la mente. ¿Quiere que pruebe su ensalada? Pensó. Cerró los ojos y esperó. El mundo se volvió oscuro y silencioso. Escuchó un ligero movimiento, el suave crujido de la silla frente a él. Esperó el sabor de la vinagreta, el crujido de la lechuga. En su lugar, sintió algo completamente diferente. Fue una presión suave, cálida e increíblemente tierna en sus labios. Duró solo un segundo, quizás dos. Sintió el leve aroma del té de limón que ella había estado bebiendo. Fue tan rápido, tan inesperado, que su cerebro no pudo procesarlo. Cuando abrió los ojos, Tsuyu ya estaba de vuelta en su asiento, mirando fijamente su plato. Pero no pudo ocultarlo. Un rubor de un rojo intenso se extendía desde su cuello hasta las puntas de sus orejas, un color que él nunca había visto en ella. Estaba claramente, inconfundiblemente, avergonzada. Oh, dijo Izuku, su mente se aferró a la única explicación lógica que pudo concebir. ¿Querías darme un poco de tu ensalada? Gracias, Tsuyu-chan, pero estoy bien, de verdad. La cabeza de Tsuyu se hundió un poco más. Murmuró algo que sonó como idiota en un croar casi inaudible antes de empezar a apuñalar un trozo de pepino con una ferocidad inusitada. Antes de irse, Tsuyu se detuvo en la tienda de regalos. Cuando salió, llevaba una pequeña bolsa. Se acercó a él y sacó una pulsera. Estaba hecha de cuero trenzado de color verde oscuro, con un pequeño y detallado cocodrilo de plata tallada como cierre. Era masculina, sutil y sorprendentemente elegante. Mi séptima y última orden del día, dijo ella, su compostura había regresado, aunque el rubor aún persistía en sus mejillas. Le cogió la muñeca y le abrochó la pulsera. Se ajustaba perfectamente. No te la quitarás. Nunca. Quiero. La finalidad de su tono no admitía discusión. Izuku miró la pulsera, el frío metal del cocodrilo contra su piel. No entendía el significado, pero asintió. No me la quitaré. La cena esa noche no fue en un restaurante. Fue en la casa de los Asui. Era una casa modesta y acogedora que olía a caldo de miso y a hogar. Izuku fue recibido por un hombre corpulento y de aspecto severo, Ganma, y una mujer sonriente con el pelo verde recogido, Beru. Dos niños más pequeños, un niño y una niña, se asomaron tímidamente desde detrás de las piernas de su madre. Tsuyu, todavía sosteniendo su mano, hizo las presentaciones con su franqueza característica. Mamá, papá. Este es Midoriya Izuku. Me salvó la vida en la USG. Luego, sin perder el ritmo, añadió. Y es mi novio. Quiero. Izuku se atragantó con su propia saliva, su cara pasó de blanco a rojo en un instante. T.S. Tsuyu-chan. Graznó. Ganma Asui lo miró de arriba a abajo, sus ojos se detuvieron en la pulsera de cocodrilo de su muñeca. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Ya veo. Bueno, cualquiera que sea lo suficientemente valiente como para salvar a mi hija y luego venir a mi casa es bienvenido. Entra, chico. La cena está casi lista. Beru le dedicó una cálida sonrisa. Estamos muy agradecidos, Midoriya-kun. Tsu no habla mucho, pero sabemos lo asustada que estaba. La cena fue una experiencia caótica y maravillosa. Los hermanos pequeños de Tsuyu, Samidare y Satsuki, superaron rápidamente su timidez y trataron a Izuku como un nuevo y fascinante parque de atracciones. Le hicieron preguntas interminables sobre su Kirk, y él trató de explicarles el violín en los términos más sencillos posibles. Le enseñaron sus dibujos, y él los elogió a todos. Observó a Tsuyu en su elemento, como la hermana mayor responsable y cariñosa. Vio una faceta de ella que rara vez se mostraba en la OA mientras ayudaba a su madre a limpiar la mesa. Izuku se encontró charlando con Ganma en el porche. Esa pulsera, dijo Ganma, señalando la muñeca de Izuku. Los cocodrilos son el animal favorito de nuestra familia. Son depredadores pacientes. No persiguen a su presa. Eligen su territorio, esperan y, cuando llega el momento adecuado, atacan. Y una vez que sus mandíbulas se cierran, no la sueltan. Miró a Izuku con una intensidad que le recordó a la de su hija. Mitsu es así. Es tranquila, pero sabe lo que quiere. Y es más tenaz que nadie que yo conozca.
Cuídala bien, chico. Izuku, comprendiendo por fin una parte del significado, solo pudo asentir, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Cuando regresaron a los dormitorios, la sala común estaba llena de chicas que fingían no estar esperando. ¿Y bien?, exclamó Mina en el momento en que entraron. ¿Cómo fue? Tsuyu miró a su alrededor, a los rostros expectantes. Fue una buena cita. Kero. Dejó el peluche de ajolote en un sillón, un trofeo silencioso. Le di de comer helado. Me ganó un premio. Lo salpiqué con agua. Lo besé. Y le di un regalo. Un silencio atónito llenó la sala. ¿Lo besaste? Gritaron varias voces al unísono. Sí, dijo Tsuyu, imperturbable. Aunque creo que piensa que intentaba darle lechuga. Una carcajada colectiva estalló, rompiendo la tensión. Momo se fijó en la pulsera. ¿Y el regalo? Una pulsera de cocodrilo, explicó Tsuyu, y sus ojos se encontraron con los de las demás, una por una. Los cocodrilos son depredadores de emboscada. Son pacientes. No necesitan ser los más rápidos ni los más ruidosos. Simplemente esperan el momento perfecto. Y una vez que muerden, no sueltan. El mensaje era claro como el cristal. Ella estaba en esto a largo plazo. No iba a ser un romance fugaz. Iba a ser una campaña de paciencia y tenacidad. Mientras tanto, en su habitación, Izuku hablaba con su único confidente lógico. Kitro, no lo entiendo. Decía, paseándose de un lado a otro. Momo-san me presentó a sus padres, y fue muy formal. Rumi-san y yo luchamos, y fue intenso y ella me besó en la mejilla. Y hoy, con Tsuyu-chan, fue tan tranquilo, pero mi corazón no paraba de latir. Y luego me besó, creo, pero no estoy seguro. ¿Qué significa todo esto? Kitro, cuya pantalla facial mostraba un gráfico de los patrones de frecuencia cardíaca de Izuku durante el día, respondió con su habitual voz monótona. Análisis. Los estímulos sociales que involucran a sus compañeras provocan respuestas fisiológicas consistentes con un elevado estrés emocional y afecto. Datos de besos. Contacto labial con Asui, Tsuyu. Probabilidad de intención romántica. 97,4%. Su falta de reconocimiento de este hecho es, lógicamente, anómala. Eso no ayuda. Gimió Izuku, dejándose caer en su cama. Miró la pulsera de cocodrilo en su muñeca, un recordatorio tangible de un día de tranquila confusión. Al mismo tiempo, en la biblioteca del dormitorio, Shoto Todoroki estaba tratando de concentrarse en su libro de texto de historia del heroísmo, pero le resultaba imposible. Sentada frente a él, Izumi Yagi estaba explicando un concepto, pero todo en lo que él podía pensar era en la forma en que su sonrisa iluminaba sus ojos. Así que la doctrina Star and Stripe se aplicó principalmente a incidentes internacionales, no domésticos. ¿Entiendes, Todoroki-kun? Él parpadeó, saliendo de su estupor. Ah, sí. Por supuesto. Izumi se rió, un sonido suave. Estabas a 1.000.000 de kilómetros de aquí. ¿En qué pensabas? El rostro de Shoto se tiñó de un tenue color rosa, un fenómeno que parecía ocurrir con creciente frecuencia a su alrededor. Estaba pensando, que explicas las cosas muy bien. Es útil. La sonrisa de Izumi se amplió. Bueno, si alguna vez necesitas más ayuda, solo tienes que preguntar. El joven héroe que podía controlar el fuego y el hielo solo pudo asentir, sintiendo que la temperatura de la habitación subía inexplicablemente varios grados. Capítulo 34. Ecos en el abismo y un retrato de la pasión en las entrañas del mundo, donde la luz del sol era un mito olvidado y el único sonido constante era el zumbido de los sistemas de soporte vital y el goteo ocasional de la condensación. El infierno tenía un nombre: Tártaro. Y en su nivel más profundo, en el círculo del purgatorio, 3 almas ardían en fuegos que ellos mismos habían encendido. La celda de la izquierda era una maravilla de la ingeniería de polímeros. A través de sus paredes translúcidas, se podía ver una forma vagamente humanoide, una amalgama grotesca de metal fundido, roca irregular, madera astillada y cristal opaco. Elementor, o lo que quedaba de él y sus compañeros, yacía en un estado de letargo forzado, un goteo constante de un supresor de Kirk y un potente sedante mantenía su monstruosa forma dócil. Aún así, sus múltiples ojos brillaban con un odio latente, un resplandor apagado en la penumbra. Se movía con lentitud, como una bestia atrapada en ámbar, murmurando fragmentos de frases, maldiciones dirigidas a un chico de pelo verde y al símbolo de la paz. Directamente enfrente, en una celda de aleación de carburo reforzado con campos de energía parpadeantes, se encontraba la pesadilla personal de Izuku Midoriyaya. Katsuki Bakugo ya no existía.
En su lugar, Extroyer se retorcía y convulsionaba, una abominación permanente de rabia incesante. Su forma era un lienzo de caos biológico. La base era la del gorila de cristal que había aterrorizado a la UA, pero constantemente se deformaba. Placas de quitina de escorpión brotaban de su espalda para luego ser reabsorbidas, reemplazadas por parches de pelaje hirsuto o escamas iridiscentes. Una garra de langosta se formaba en el extremo de un brazo, se agitaba frenéticamente contra el campo de energía con un chirrido agudo, y luego se derretía de nuevo en un puño de cristal nudoso. Era un ser atrapado en un ciclo eterno de transformación inútil, un motor de furia sin ningún lugar a donde ir. Inútil. Rugió la voz de Extroyer, una cacofonía de gruñidos de gorila y el siseo de un insecto. Patética pila de basura elemental. Si no te hubieras interpuesto, lo habría aplastado. Habría absorbido al mocoso de Deku y me habría convertido en un dios. Desde la celda de polímero, una respuesta llegó, arrastrada y espesa por las drogas. Cállate, insecto de cristal, tú fuiste el que falló, teníamos el poder de los elementos a nuestro alcance, y lo desperdiciaste en una vendetta infantil. Infantil. Gritó Extroyer, golpeando el campo de fuerza y retrocediendo con un aullido de dolor cuando la energía chamuscó su piel cristalina. Me robó todo. Mi futuro. Mi poder. Mi lugar. Cuando salga de aquí, lo voy a... No saldrás de aquí, interrumpió una tercera voz. La voz era tranquila, culta y desprovista de toda emoción, pero acalló a las otras dos instantáneamente, como si un manto de plomo hubiera caído sobre la sección. A unas pocas celdas de distancia, en la oscuridad, se sentaba el verdadero rey de este dominio olvidado. All for One, con su rostro cubierto por el intrincado aparato de soporte vital, estaba sentado en su litera, con las manos apoyadas en las rodillas. Vuestras incesantes peroratas son tediosas, continuó. Una sinfonía de fracaso tocada en la clave de la estupidez. Me impiden escuchar el único sonido que me interesa en este momento. Elementor y Extroyer permanecieron en silencio, su odio eclipsado momentáneamente por el miedo instintivo que este hombre inspiraba. ¿Y qué sonido es ese? Siseó Elementor después de un largo momento. Una sonrisa invisible se formó bajo la máscara del villano. La voz de mi propia mente, por supuesto. Ahora, hagan silencio. Estoy pensando. En ese momento, pasos resonaron en el pasillo. Toshinori Yaji, en su forma esquelética, se detuvo frente a la celda de All for One, flanqueado por dos guardias fuertemente armados. Su rostro estaba demacrado, el peso de sus responsabilidades y su salud en declive era evidente en las profundas arrugas alrededor de sus ojos. All for One, dijo Toshinori, su voz era un susurro cansado. Ah, Toshinori. Qué agradable sorpresa, respondió el villano con un tono burlón. ¿Has venido a regodearte? ¿O quizás a pedir consejo? El pequeño Tomura no parece estar siguiendo tu guión, ¿verdad? ¿Dónde está? Preguntó Toshinori, ignorando la provocación. ¿Qué le has hecho? La liga de villanos se ha fracturado. Él ha desaparecido. All for One soltó una risa suave y crepitante. Le he dado un regalo, Toshinori. Le di un propósito más allá de su patética rabieta. Le di un camino hacia su verdadero potencial. Si es lo suficientemente fuerte para recorrerlo, bueno, eso está por verse. Ahora, si me disculpas, estaba teniendo una conversación muy interesante conmigo mismo. Toshinori lo miró fijamente durante un largo momento, su rostro era una máscara de frustración y preocupación. Sabía que no obtendría nada más. Se giró y se marchó sin decir otra palabra, sus pasos se desvanecieron en la distancia. Una vez que se fue, el silencio regresó, más pesado que antes. Olmigas. Escupió Extroyer, reanudando sus golpes contra el campo de energía. Voy a romper tus huesos. Y luego iré a por tu precioso hijo adoptivo. Le arrancaré la piel a tiras y griega. Ya es suficiente, dijo All for One. No había levantado la voz, pero la orden llevaba un peso absoluto. Una presión invisible llenó el aire, haciendo difícil respirar. Un zumbido bajo emanó de su celda, y los sistemas de supresión de Kirk en las celdas de Elementor y Extroyer se sobrecargaron por un instante, enviando una sacudida de dolor agonizante a través de sus cuerpos. Ambos gritaron y se desplomaron en el suelo. Dije, repitió All for One en el silencio que siguió, que quería volver a escuchar la voz de mi propia mente. Y en las profundidades del Tártaro, finalmente, hubo silencio. Mientras la oscuridad reinaba en el Tártaro, la luz del sol de la tarde bañaba el campus de la UA con un resplandor dorado. Izuku estaba en la sala común, vistiendo el mejor conjunto que Momo y Mina habían podido reunir de su limitado armario.
Unos pantalones de vestir oscuros y una camisa blanca con botones, todavía un poco rígida por ser nueva. Se sentía increíblemente fuera de lugar. Izuku-kun. Ya estoy lista. La voz de Nemuri Kayama, Midnight, resonó desde las escaleras. Cuando bajó, Izuku sintió que todo el aire abandonaba sus pulmones. Llevaba un elegante vestido de cóctel de color morado oscuro que se ceñía a sus curvas de una manera que debería haber sido ilegal, combinado con unos tacones de aguja que la hacían parecer aún más alta e imponente. Su pelo estaba recogido en un elaborado peinado, y su maquillaje era impecable. Parecía una estrella de cine de camino a la alfombra roja. Hola, Kayama-sensei, tartamudeó él. Ella le dedicó una sonrisa depredadora y se acercó, ajustándole el cuello de la camisa. Nada de sensei esta noche, cariño. Soy Nemuri. Y tú eres mi cita. Se inclinó y susurró en su oído, su aliento cálido le hizo cosquillas en la piel. Hoy, como el día anterior, tengo una sola regla. Pero la mía es un poco diferente. A donde quiera que vayamos, lo que sea que hagamos, debes permanecer a mi lado, pegado a mí como un pegamento. Y no dirás ni una sola palabra. ¿Entendido? Hoy, yo seré tu voz. Izuku solo pudo asentir, sintiéndose como un cordero siendo conducido al matadero por la loba más glamurosa del mundo. Su destino era la Galería de Arte Contemporáneo de Kiyashi, un lugar tan exclusivo que Izuku ni siquiera sabía que existía. El interior era un vasto espacio de paredes blancas, suelos de mármol pulido y techos altísimos. El aire estaba cargado de un silencio reverencial, roto solo por los murmullos de los mecenas adinerados. Nemuri le cogió del brazo, entrelazando el suyo con el de él y acercándolo a su costado. Perfecto, ronroneó. Ahora, empecemos la lección de hoy. El arte de la pasión. Lo guió a través de las salas, deteniéndose frente a enormes lienzos de colores caóticos y formas abstractas. Mira esta pieza, Izuku-kun, dijo ella, su voz era un murmullo educado pero lo suficientemente alto como para que los que estaban cerca la oyeran. El artista la llama furia primordial. Es caótica, violenta, casi sin sentido a primera vista. Pero mira más de cerca. Mira cómo el rojo sangre domina, pero es atravesado por vetas de un azul profundo y melancólico. Es la representación de una emoción pura, sin filtros. No es bonito, pero es honesto. Es poderoso. Su mano apretó su bíceps. Me recuerda un poco a ti cuando luchas. Toda esa energía contenida, desatada en un instante. Izuku se sonrojó violentamente, muy consciente de las miradas curiosas que estaban atrayendo. Él no entendía la pintura en absoluto. Parecía que alguien había lanzado cubos de pintura a un lienzo. Pero la forma en que ella lo describía, la forma en que lo relacionaba con él, era a la vez vergonzoso y extrañamente halagador. Se movieron a otra sala, esta llena de esculturas de metal retorcido. Se detuvieron frente a una que representaba a dos figuras humanoides entrelazadas en lo que podría ser un abrazo o una lucha a muerte. Y esta, continuó Nemuri, su voz adquirió un tono más suave, se llama la fusión. Es sobre cómo dos seres pueden chocar y, en el proceso, convertirse en algo completamente nuevo. ¿Ves? No puedes decir dónde termina uno y empieza el otro. Se han rendido el uno al otro. Es el máximo acto de confianza y de rendición. Apoyó la cabeza en su hombro por un momento, y el aroma de su perfume, una mezcla de lavanda y algo almizclado y exótico, lo envolvió. Su corazón martilleaba contra sus costillas como un tambor frenético. Fue entonces cuando ocurrió el desastre. Una mujer con un micrófono y un peinado afilado, seguida por un cámara, se abalanzó sobre ellos como un halcón sobre un ratón. Midnight-sensei. ¡Qué sorpresa verla aquí! Soy Rika con el de Héroe Confidencial. ¿Disfrutando de una velada cultural? Nemuri no se inmutó. De hecho, su sonrisa se amplió, convirtiéndose en el centro de atención. Rika-chan, qué encanto. Sí, solo le estoy mostrando a mi novio algunas de mis piezas favoritas. Él es un poco más de acción que de arte, pero estoy tratando de ampliar sus horizontes. La palabra novio golpeó a Izuku como un golpe físico. La mandíbula de la reportera casi se desencajó. Novio. Tartamudeó Rika, sus ojos se abrieron como platos. Se giró hacia Izuku, que estaba congelado en el sitio, con el rostro del color de una remolacha. Pero, este es el estudiante de la UA, Midoriya Izuku. El que derrotó a Extroyer. El mismo, dijo Nemuri, radiante de orgullo. Es un joven increíblemente talentoso. Fuerte, valiente, y créeme, completamente dedicado. Estamos muy enamorados. Pasó un brazo por la cintura de Izuku y lo apretó contra ella. De hecho, hemos estado hablando de nuestro futuro. Le he dicho que quiero al menos 6 hijos.
Él cree que podemos llegar a 8. Tendremos un pequeño ejército de héroes. El cerebro de Izuku se apagó. Dejó de funcionar. Las luces se apagaron. Se escuchaba un pitido agudo en sus oídos. ¿8 hijos? Quería gritar, quería correr, quería desmayarse, pero estaba bajo órdenes. No podía moverse. No podía hablar. Solo podía quedarse allí y arder en una pira de mortificación pública. La reportera estaba garabateando furiosamente en su libreta, su rostro era una mezcla de incredulidad y éxtasis periodístico. Esto es la primicia del año. ¿Algún comentario, Midoriya-kun? Izuku solo la miró con ojos de ciervo aterrorizado, abriendo y cerrando la boca sin emitir sonido. Oh, es un poco tímido ante las cámaras, intervino Nemuri suavemente, acariciándole la mejilla. Prefiere dejar que sus acciones hablen por él. Y créeme, sus acciones son muy elocuentes. Le guiñó un ojo a la reportera, un gesto cargado de tanta insinuación que la propia cámara pareció sonrojarse. Ahora, si nos disculpas, Rika-chan, nos queda una sala por ver. Y con eso, arrastró al catatónico Izuku, dejando a la reportera en un estado de shock. La última sala era la galería clásica, llena de réplicas de estatuas griegas y romanas. Hércules, Apolo, el discóbolo. Figuras que representaban el ideal de la perfección masculina. Se detuvieron frente a una estatua de Ares, el dios de la guerra, representado con un físico perfectamente esculpido, cada músculo definido por el cincel del maestro. Nemuri lo estudió durante un momento, y luego miró a Izuku. Volvió a mirar la estatua. Luego a Izuku de nuevo. Una sonrisa lenta y lasciva se extendió por su rostro. ¿Sabes?, dijo en voz alta, atrayendo la atención de una pareja de ancianos cercana. Los antiguos griegos realmente sabían cómo esculpir un cuerpo masculino. La definición, la proporción, es exquisito. Se inclinó hacia Izuku, su voz bajó a un ronroneo conspirador. Pero entre tú y yo. Puso una mano en el pecho de Izuku, sobre la tela de su camisa, y sus dedos trazaron el contorno de sus pectorales. El mármol no tiene nada que envidiar a la realidad. Estás mucho mejor definido que este viejo trozo de roca. Especialmente tus abdominales. Fue la gota que colmó el vaso. Fue el golpe de gracia. El cerebro de Izuku, ya sobrecargado por el shock, la vergüenza y la proximidad de la heroína con calificación R, no pudo soportarlo más. Se sintió mareado, las luces de la galería empezaron a girar. Nemuri, susurró, rompiendo su voto de silencio en un último y desesperado intento de pedir clemencia. Sí, cariño, respondió ella, mirándolo con ojos expectantes. Y entonces, se inclinó y lo besó. No fue un beso en la mejilla como el de Rumi, ni un beso rápido y robado como el de Tsuyu. Fue un beso en toda regla. Sus labios eran suaves y expertos, y sabían a vino tinto y a victoria. Se tomó su tiempo, reclamando su boca con una confianza que lo dejó temblando. Para Izuku, fue un cortocircuito sensorial completo. El aroma de su perfume, la sensación de sus labios, la suavidad de su mano en su pecho, el sonido de su propio corazón latiendo como un tambor de guerra en sus oídos. El mundo se inclinó sobre su eje y luego se volvió completamente negro. Cuando Izuku recuperó la conciencia, lo primero que notó fue que estaba increíblemente cómodo. Estaba acostado, y su cabeza descansaba sobre algo suave y cálido que subía y bajaba rítmicamente. Olía a lavanda. Abrió los ojos lentamente. Estaba mirando el techo de un coche en movimiento. Giró la cabeza y se encontró mirando el perfil de Nemuri, que conducía con una mano en el volante. Su cabeza estaba en su regazo. Estaba cantando en voz baja, una melodía suave y desconocida que vibraba a través de ella hasta su cráneo. Se dio cuenta de que ella se había quitado los tacones. Al sentir que se movía, ella bajó la vista, y una sonrisa genuina y tierna iluminó su rostro. ¿Has vuelto con nosotros, bello durmiente? Me diste un buen susto. Desmayarte en medio de una galería de arte es muy dramático, incluso para mi gusto. ¿Qué ha pasado? Graznó él, intentando incorporarse, pero ella le puso una mano suave en el hombro para mantenerlo abajo. Te sobrecargaste. Demasiada emoción para un solo día. No te preocupes, le dije al personal que sufres de una rara forma de narcolepsia inducida por el arte. Sus dedos se deslizaron en su pelo, rascándole suavemente el cuero cabelludo. Se sentía increíblemente bien. Descansa un poco más. Ya casi llegamos. Izuku se relajó, demasiado agotado física y emocionalmente para discutir. Cerró los ojos, escuchando el zumbido del motor y su suave canto, y se quedó dormido de nuevo. No es justo.
declaró Nemuri esa noche, dejándose caer en un sofá de la sala común. Las otras chicas, que la habían estado esperando con impaciencia, se reunieron a su alrededor. ¿Qué no es justo?, preguntó Mina, sus ojos brillaban de curiosidad. ¿La cita salió mal? Al contrario, dijo Nemuri, sentándose de repente, llena de una energía frustrada. Salió perfectamente. Hizo todo lo que le dije, no dijo ni una palabra, fue el caballero perfecto. Anuncié al mundo que era mi novio y que tendríamos 8 hijos. Lo comparé con una estatua griega y luego lo besé hasta que se desmayó. Fue todo lo que una chica podría desear. Momo se sonrojó. Nemuri-san, quizás fuiste demasiado directa. Ese es el problema, exclamó Nemuri, levantando las manos en señal de exasperación. No es justo para él. Es como llevar a un corderito a un banquete de lobos. Es tan puro, tan inocente. Cada cumplido lo sonroja, cada toque lo hace temblar. Cuando lo besé, sentí que estaba robando algo precioso. Y al mismo tiempo, su voz bajó, volviéndose más seria. Nunca nadie me había hecho sentir tan protectora. Quiero corromperlo y protegerlo al mismo tiempo. Es una locura. No es justo que un chico tenga tanto poder sobre nosotras sin siquiera intentarlo. Mientras tanto, en la soledad de su habitación, Izuku miraba su propio reflejo, su rostro todavía pálido por la experiencia. Kitro, ellas se merecen algo mejor, dijo en voz baja, con el corazón apesadumbrado. Momo-san merece a alguien sofisticado, un príncipe que entienda de arte y de escenas elegantes. Tsuyu-chan merece a alguien tranquilo y estable que pueda darle una familia normal. Rumi-san merece a alguien que sea tan fuerte y salvaje como ella. Nemuri-san merece a alguien que pueda seguirle el ritmo, alguien que no se desmaye por un beso. Miró las cicatrices de su pecho, visibles a través del cuello abierto de su camisa. Se merecen a un príncipe, Kitro. O a un caballero de brillante armadura. No a mí. No a esto. La pantalla facial de Kitro parpadeó, mostrando un simple gráfico de texto. Análisis. Su premisa es errónea. Ha basado su conclusión en la suposición de que ellas desean un arquetipo idealizado. Los datos observacionales contradicen directamente esta hipótesis. ¿Qué quieres decir?, preguntó Izuku. Quiero decir, Izuku, que el objeto de su afecto no es un príncipe o un caballero hipotético. Toda la evidencia disponible, desde los patrones de habla y el lenguaje corporal hasta las respuestas fisiológicas directas, indica que, por razones que escapan a mi capacidad de procesamiento lógico, ellas te quieren a ti.